Bueno, este año en la 10ª jornada de Derecho Penal Económico, el doctor Hernando se buscó todos los artículos de muy difícil análisis desde la perspectiva dogmática. A mí, por ejemplo, me entregó el artículo 309 del Código Penal, que dice lo siguiente: sustracción de cosa propia al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales. Desde el primer momento, sustracción de cosa propia. Bueno, yo por allá conocía a uno, sí, entre los delitos económicos, que el que se extruyera una cosa a los deberes para cumplir con ciertas obligaciones, desde el punto de vista del tipo penal que protege la propiedad. Pero este me parecía sumamente complicado y un día le dije, está muy complicado, y me dijo, pues si miras, si no te sirve, pues consigue otro. Le dije, no, esto es un reto y hay que tratar de mirar de qué se trata este artículo, porque además dice, el que sustraiga cosa propia, mueble o inmueble, sustracción de inmueble. A mí me habían dicho que la sustracción era sobre muebles, pero aquí me dice inmueble, de utilidad social al cumplimiento de los deberes constitucionales o legales establecidos en beneficio de la economía nacional. Incurrirá en prisión de 1 a 3 años y multa de 20 a 100 salarios mínimos legales. Y luego hay un inciso segundo que dice que la pena se va a incrementar y la multa también cuando la cosa fuere destruida, inutilizada o dañada. Cada palabra de este artículo, cada uno de los elementos que la conforman, tiene una explicación que yo he tratado de formular y que va a quedar impresa en el documento escrito que ustedes van a leer y que sea motivo para que profundicen sobre cada uno de estos temas y de ahí salga una conferencia tan magistral como la que acabó de dictar Juan Manuel. Desde el punto de vista dogmático, vamos a decir rapidito que es un tipo básico de sujeto activo calificado, porque aquí la persona tiene que ser propietaria del bien inmueble o inmueble declarado de utilidad. Es un tipo penal en blanco como todos los tipos que corresponden al orden económico y social. Porque nos invita a la remisión a otras normas. Tiene unos términos como utilidad social. ¿Qué es eso de utilidad social? ¿Cuáles son los deberes constitucionales y legales a los que tenemos que someten nuestros bienes? ¿Qué es eso de la economía nacional? Y sobre todo en beneficio de la economía nacional. ¿Un bien mío en beneficio de la economía nacional? Buena pregunta, ¿no? Elementos que el operador debe definir antes de afirmar la tipificación de la conducta penal. Bueno, vamos a mirar que el titular es el Estado. Voy a pasar al primer concepto que me parece sumamente interesante, que es cosa propia. ¿Qué es cosa propia? Vamos a mirar un poquito, a mí me gusta mucho mirar la historia, me encanta porque la historia nos cuenta muchas cosas. Y entonces buscando desde la historia de Colombia, encontré un texto que publica esta universidad que se llama Echandía por los valores. Un texto que publicó, que fue compilado por el doctor Hernando Hernández y publicado por la Universidad de Ibagué. En un debate en la Cámara de Representantes se presentan las posturas de Darío Echandía y Jorge Eliezer Gaitán. Darío Echandía, Jorge Eliezer Gaitán y Antonio Rocha sobre una hacienda en el departamento de Hacienda Tolima, en punto a la propiedad y sus límites. La nota nos remite a la postura que asumió Darío Echandía al contestarle a Gaitán sobre la propiedad y que resumo así. No podrá negarme el doctor Gaitán, por cuya probidad mental, por cuya honradez y sinceridad sería capaz de poner las manos en el fuego, que bien pueden las normas jurídicas establecidas ser interpretadas adoptándolas a la actual realidad social, pero tampoco podrá desconocer que existe un momento en el que se toma de una absoluta imposibilidad realizar pareja adaptación
porque un gran caudal de vida corre a la deriva de las instituciones y toca entonces a los constituyentes y legisladores crear nuevas normas ajustadas, ellas sí, a la móvil realidad. La Hacienda Tolima, motivo del debate entre Echandía y Gaitán, expuesto por Echandía, refiere que se trataba de un latifundio de más de 8.000 hectáreas, de las cuales 3.000 estaban cultivadas y que el resto correspondían a la mayor extensión. No lo estaban. Por lo tanto, se llegaba a la conclusión que los latifundistas no tenían la capacidad de explotar la tierra, salvo que contaran con la ayuda de los arrendatarios, para los cuales celebraban contratos, como uno que les voy a transcribir a continuación, que nos invita a reflexionar. En el contrato de arrendamiento se estipulaban los límites de la parcela, el derecho del arrendador para tener 2 vacas, la obligación del propietario de dar cerdos en compañía, el pago del arrendamiento, que consistía en 8 jornales anuales que pueden ser cobrados en dinero a voluntad de la hacienda, la obligación del trabajador de entregar la 1/5 parte del café que produzca la parcela, el término del contrato, que era de 4 años, la obligación del propietario de reconocer las mejoras según el avalúo de peritos y algunas otras condiciones menos importantes. Hernando Hernández, compilación de 1997. De manera que una vez terminado de leer el texto, Echandía expuso: estamos viviendo lo que Carlos Marx llamó la lucha entre el capital y el trabajo. Y el contrato que los señores representantes han oído leer no es otra cosa que una comprobación de esa lucha. A primera vista, cualquiera se preguntará, ¿pero no es suficientemente generoso el propietario al conceder tantas ventajas al trabajador? Dentro del concepto romano de la propiedad, el que actualmente impera en Colombia, sí, pero este concepto no puede seguir subsistiendo. Cerramos comillas de la obra de Echandía por los valores. Para el ilustre Chaparraluno, el asunto se explica a través de una de las tesis sobre la propiedad, una de carácter individualista y la otra socialista. Una postura considera que el propietario tiene una facultad absoluta de hacer uso de su patrimonio como bien lo quiera, sin consideración con los derechos de la sociedad. Para Echandía, este credo es la facultad que tiene cada cual de disponer de la cosa que le pertenece como a bien tenga. La segunda postura es la de la llamada escuela socialista, sobre la cual Echandía no explicó en qué consistía, pero que lo llevó a preguntarle a Gaitán: ¿cómo entiende usted la propiedad privada? Y sin esperar respuesta, agregó: vamos a suprimir la propiedad privada y a socializarla. Es decir, suprimimos el derecho que tiene cada cual de disponer de su patrimonio. Y agrega: yo creo que no hay necesidad de suprimir la propiedad privada, sino de dictar leyes necesarias para atemperar el estado social que hoy existe entre nosotros. En ese momento debemos recordar que en 1936 se produjo una reforma a la Constitución de 1886 que cambió el concepto de propiedad privada, que es decir, le imprimió un nuevo sentido como el que examinaremos adelante. Retornando a nuestro artículo 309 de la Ley 599 del 2000, nos detendremos en el término cosa propia. Angarita Villanueva define la cosa propia como el poderío que una persona tiene sobre sus bienes, siendo además el factor que más motiva las acciones de los hombres y que permite desarrollar el derecho, y que es además una de las aspiraciones de la democracia, de tal manera que la propiedad explica y justifica desde las diferentes posturas políticas que pugnan por alcanzar el poder. O sea, que la propiedad y su regulación en gran medida no es más que una superestructura de los ideales sociales, políticas y económicas que en un periodo determinado sacuden a la nación. Como lo recordábamos con la evocación del maestro Darío Echandía, el concepto de propiedad ha sido diferente a lo largo de la historia. Cada periodo la precisa de acuerdo con sus conceptos de Estado y sociedad. De manera habitual, el concepto por las facultades que lo componen, es decir, el uso,
el usufructo y el abuso. Con relación a dicha potestad, la Corte Constitucional en la sentencia C 599 de 1999 afirmó que el dominio sobre un bien corporal o incorporal reconoce a un individuo facultades como las de disposición. Por esta razón, la autoridad permite al propietario ejercer poderes como usus, fructus y abusus sobre la cosa frente a los demás. Dicho reconocimiento acarrea consecuencias como la facultad del dueño en virtud del poder del propietario a usar, abusar y gozar, disponer y reivindicar la cosa en forma absoluta. Sin embargo, el derecho de propiedad absoluto hoy día no es aceptado, como ocurre en el derecho colombiano, a causa del requerimiento del bien común. Prosiguiendo con el alcance de la propiedad, atendiendo a lo que dice la Corte en el 99, hay 3 momentos que marcan el desarrollo de la propiedad en Colombia. El primero, que se sitúa en la Constitución de 1886, donde no hay una reseña expresa a la propiedad. Sin embargo, a través de la referencia a los derechos adquiridos, se comprende el sentido del concepto. Decía así el artículo 31, decía antes de la reforma: los derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jurídicas, no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando en la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública resulten en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la ley, el interés privado debe ceder al interés público, pero la expropiación que se precisan hacer requieren plena indemnización con arreglo al artículo siguiente. Veamos entonces que el inciso del artículo 31 obliga a que los derechos adquiridos que se adquieren con justo título no puedan ser desconocidos ni siquiera por leyes posteriores. Antes bien, el inciso segundo limita el poder absoluto que contiene el inciso primero a la necesidad pública, lo cual trae como consecuencia que el interés privado cede al interés público, todo lo cual nos permite afirmar que en Colombia, ni siquiera en la Carta Constitucional en 1886, ¿sí?, la propiedad privada era absoluta. Sin embargo, un año más tarde se promulga la Ley 57 de 1887, Código Civil de la Nación, la cual define la propiedad privada bajo el siguiente postulado. Artículo 669. El dominio, que se llama propiedad privada, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce se llama mera o nuda propiedad. Como podemos apreciar, el concepto de propiedad del Código Civil pareciera que va en contravía con la Constitución de 1886. Y sin embargo, el Código Civil mantuvo su concepto hasta la sentencia C 595 de 1999, cuando declaró inconstitucional la palabra arbitrariamente del artículo 669. Debemos resaltar que entre los argumentos de la Corte para declarar la pertinencia del artículo, que nunca el concepto de propiedad, dijo que nunca el concepto de propiedad había sido absoluto. Por esta razón declaró constitucional la norma civil, pero la eliminó del ordenamiento del texto la arbitrariedad. La propiedad es un derecho sobre una cosa corporal que confiere por principio a su titular un pleno poder de la cosa, aunque este poder pueda estar sujeto a varias limitaciones. A manera de conclusión, diremos que la Corte Constitucional concibe la propiedad en forma relativa, lo que desvirtúa la idea del dominio absoluto, como en algún momento lo entendió la doctrina. Basta recordar que antes de la reforma de 1936, el derecho a la propiedad privada no permitía intromisión ajena, salvo la cesión, que debía hacerse a favor del interés público y que además se arreglaba con la expropiación. Pero que, a decir de la Corte en la sentencia C
se garantizaba un poder irrestricto y autónomo sobre su posesión. Vale decir que con el paso del tiempo la concepción individualista de la propiedad fue cambiando en la medida en que la justicia social se mostró más exigente y el desarrollo económico adquirió mayor sensibilidad. Entonces se consideró un derecho relativo y no por eso es posible que se le impongan cargas. No es imposible que se le impongan cargas para hacer realidad el interés general de la sociedad. Entonces, esa angustia que yo tenía al principio cuando me hablaba de propiedad privada restringida, pues lo vamos solucionando encontrando que es que Colombia de verdad, por lo menos desde el punto de vista constitucional, nunca consideró que el propietario tuviera un poder absoluto, porque en algún momento tenía que ceder ese interés particular al interés general. ¿Todavía me queda tiempo? Sí. Bueno, en la sentencia se habló de la reforma constitucional del 36 para aceptar que se produjo un cambio en el sistema político colombiano, de modo que se concibió como legítima la injerencia del Estado en la economía para una mejor distribución de la riqueza, un mayor compromiso con la población más pobre y abandonada. Esta nueva postura política es comparable con el llamado socialismo de Estado, porque permitió heredar la teoría solidaria del jurista León de Guy, que sustituyó la noción tradicional de derecho subjetivo por la de función social. Lo antes explicado permite a la Corte concluir que la prevalencia de la sociedad social sobre lo individual. Por esta razón, el propietario dejó de ser un sujeto favorecido por el poder de disposición sin límites, como hasta el momento lo había sido, para pasar a ser un funcionario bajo cuya administración se encuentran aquellos bienes de los cuales es titular, pero sobre los cuales hay un interés público. La reforma entonces definió la propiedad en el acto legislativo número 1 del 5 de agosto de 1936 bajo el siguiente tenor: se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultar en conflicto los derechos de los particulares con las necesidades reconocidas por la ley, el interés privado deberá ceder al interés público y social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Por motivos de utilidad pública o de interés social, podrán haber expropiaciones mediante sentencia judicial e indemnización previa. Con todo, el legislador, por motivos de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar a la indemnización mediante el voto favorable de una mayoría. La nueva doctrina sobre la propiedad privada es que es un derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales se destaca la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, equidad, interés general como manifestación fundamental del Estado social de derecho, etcétera, etcétera. Bueno, cosa mueble o inmueble de utilidad social. Al llegar a este punto preguntamos, ¿qué es un bien de utilidad social para el derecho penal? Sin duda, esa fue la pregunta que se hizo la comisión redactora en el Código de 1974, y me voy a referir a esta porque fue en ese momento cuando se discutía el Código en 1973-1974, donde se presentó esta norma penal por primera vez, que es igualita, solo cambia la pena de multa. A partir de la clasificación de los bienes, destinación del derecho, a partir de la clasificación de los bienes por destinación en el derecho privado, se explica la existencia de los mismos a través de ejemplos como las donaciones e intervivos o testamentarias para fines sociales, de que habla el profesor Jaime Vidal Perdomo. Exactamente señala: son entidades surgidas de la iniciativa particular en ejercicio del derecho de asociación
que la Constitución preconiza, a las cuales el Estado reconoce personería jurídica mediante un trámite administrativo que desempeñan actividades de interés social sin ánimo de lucro mediante la destinación de un patrimonio a sus rentas. A tal efecto están sujetas a la vigilancia del Estado. Sin lugar a dudas, se trata de bienes cuyo propósito es el de cumplir funciones de utilidad común, similares a las que prestan los bienes del Estado, destino que demanda una especial fiscalización del presidente de la República, con lo que establece el artículo 189, 26 de la Carta Política. Una vez adquirida lícitamente la cosa, entra a formar parte del patrimonio del adquiriente para que pueda disponer de ella, lo que no se opone al mandato constitucional de soportar obligaciones sociales, ecológicas, que la Corte Constitucional trata de explicar. Bueno, creo que de todas maneras los temas son varios porque la norma es bastante compleja, tiene... Fuera de esto, cada uno de los elementos, yo trato de hacer un estudio de cada uno de ellos para llegar a la conclusión que la norma sí es necesaria. Lo que sucede es que cuando uno destina la propiedad privada de uno a algunas funciones del Estado, no podría disponer arbitrariamente, aunque la norma habla de que la propiedad tiene un núcleo esencial. Yo puedo, por ejemplo, enajenarla, puedo disfrutar de ella, pero siempre con ese gravamen, como sucede con las cosas, por ejemplo, cuando pesa sobre ellas un gravamen hipotecario o prendario. Uno puede disponer de ellas manteniendo ese gravamen. La norma realmente es muy interesante, yo creo que jamás ha habido un proceso penal, sería bueno una investigación sobre eso, jamás debe haber, pero mirándola en el fondo, casi siempre creo que se hace la expropiación. Entonces, difícilmente uno dice, yo voy a tener aquí, por ejemplo, un tanque, que habla el doctor Pérez, Luis Carlos Pérez, habla de un tanque para la fumigación. Entonces, supone uno, se imagina una finca donde hay un tanque grandísimo del Estado para fumigar toda la región y todo, y la persona tiene que mantener ese pedazo de predio donde está el tanque. Lo puede enajenar, lo puede disfrutar, pero siempre con el gravamen. Bueno, muchas gracias. Espero que lean.